¿Alguna vez has sentido que nadie dice la verdad sobre las mujeres? Como si todo lo que se hablara fuera o una adoración ciega o un resentimiento amargo, sin espacio para la claridad ni para la honestidad. La sociedad insiste en pintar a las mujeres como seres puros, cuidadosos, casi moralmente superiores. Pero, ¿y si toda esa imagen fuera solo una puesta en escena perfectamente ensayada? ¿Y si uno de los filósofos más polémicos de la historia ya lo hubiera notado desde hace más de un siglo? Nunca tuvo miedo de decir lo que nadie quería escuchar. Él no odiaba a las mujeres, pero tampoco caía en la tentación de idealizarlas. Mientras otros pensadores las ponían en un pedestal o las ignoraban por completo, fue más allá de la superficie. Quiso entender qué había detrás de las máscaras, detrás de los papeles que la sociedad les había impuesto. No creía que la relación entre hombres y mujeres estuviera construida sobre la igualdad o sobre un amor idealizado. Él veía todo eso como un juego de instinto, poder y supervivencia. Y mientras más observamos el mundo actual, más su visión parece aterradoramente certera. Pero tranquilo, esto no es un discurso de odio ni una alabanza ciega hacia los hombres. Es una invitación a mirar más profundo, a enfrentar esas fuerzas silenciosas que actúan dentro de la dinámica entre los géneros. No vino a traer respuestas cómodas ni envueltas en ternura. Vino con un espejo que muestra todo sin filtros. Y si tú ya estás cansado de tantas mentiras, si de verdad quieres mirar más allá de las fantasías románticas y entender qué es lo que realmente está en juego, entonces quédate conmigo, porque una vez que entiendes cómo Nietzsche veía a las mujeres, ya no puedes volver a mirar el amor, el poder o la identidad de la misma forma. Los hombres no aman de verdad a las mujeres, aman la idea que se hacen de ellas, una fantasía que construyen para sentirse seguros, inspirados, incluso superiores. A eso él le llamaba idealización romántica, una mentira peligrosa. Esa mentira afirma que las mujeres son siempre dulces, puras, frágiles y moralmente más elevadas, pero para él, eso no era admiración, era autoengaño. La mujer ideal no es una persona real, sino un personaje inventado por hombres que no saben cómo lidiar con la complejidad del espíritu femenino. En lugar de enfrentarse a esa complejidad, los hombres transformaron a las mujeres en símbolos de la virtud, de la belleza, de la salvación emocional, y al hacer eso, les robaron su autonomía, convirtiéndolas en personajes secundarios dentro de sus propios dramas emocionales. Consideraba eso una cobardía. Según él, los hombres se mienten a sí mismos porque no soportan la verdad cruda y directa sobre las mujeres, que son instintivas, estratégicas y guiadas por un tipo de poder diferente. No son mejores ni peores, simplemente son distintas, misteriosas, no porque sean incomprensibles, sino porque los hombres prefieren no intentar entenderlas. Prefieren mantener viva la ilusión que ellos mismos crearon antes que enfrentarse a la realidad. Esa máscara que llaman amor no nace de la admiración, sino del miedo. Miedo a una mujer emocionalmente libre, sexualmente autónoma, que no necesita ser salvada. Así que los hombres disfrazan ese miedo de romanticismo y se engañan a sí mismos hasta que la realidad les toca la puerta. Cuando la fantasía se rompe y aparece la mujer real, muchos hombres se sienten traicionados, no porque ella haya cambiado, sino porque la ilusión ya no se pudo sostener. Nietzsche veía eso como una de las mentiras más grandes de la sociedad, que para amar a una mujer, el hombre necesita cegarse ante quién es ella en realidad. Él nunca vio a las mujeres como frágiles, al contrario, las consideraba maestras de un tipo distinto de fuerza, una fuerza que no grita, pero que susurra. Mientras que el poder de los hombres se exhibe a través del estatus, la imposición o la violencia, Nietzsche creía que las mujeres habían desarrollado un dominio más refinado, más sutil, pero igual de eficaz. Durante la mayor parte de la historia, las mujeres no tuvieron acceso al poder directo, no podían gobernar, liderar ejércitos ni dirigir instituciones, así que se adaptaron, aprendieron a influir desde las sombras, a través del encanto, la seducción y la inteligencia emocional. Y mientras los hombres construían reinos con espadas y discursos, las mujeres moldeaban a los hombres que construían esos reinos. Nietzsche se dio cuenta de que las mujeres tenían el don de guiar sin mandar,
de conquistar lealtad sin imponer fuerza, de ofrecer protección sin exigirla. Su poder era relacional, psicológico, construido a partir de una conciencia profunda de la naturaleza humana. Ellas sabían, como nadie más, qué movía a los hombres: el deseo, el ego, el orgullo, y aprendieron a moldear todo eso sin enfrentamientos, no por malicia, sino por supervivencia. Nietzsche admiraba esa habilidad, pero también advertía: no subestimes ese poder, porque justamente por ser invisible, es aún más difícil de resistir. Él creía que las mujeres poseían un instinto estratégico, la capacidad de hacer que los demás actúen sin darse cuenta de que están siendo dirigidos, y por eso no las veía como víctimas de la historia, sino como estrategas silenciosas, operando dentro de ella. Nada de esto era adulación, era una bofetada a las creencias ingenuas de su época. La sociedad veía a las mujeres como pasivas, dependientes. Nietzsche las veía como calculadoras, intuitivas y extremadamente conscientes del impacto que generaban, y no las culpaba por eso. Solo decía en voz alta lo que pocos se atrevían a reconocer, que en las relaciones humanas, quien de verdad tiene el poder casi nunca necesita alzar la voz. Nietzsche creía que los seres humanos no se mueven por la verdad, sino por las apariencias, y en las mujeres, él veía esa conciencia elevada al nivel del arte, no por superficialidad, sino por pura necesidad. Nietzsche no veía esa atención a la apariencia como algo vacío o superficial. Para él, era estrategia. Creía que, en un mundo que siempre negó el poder directo a las mujeres, ellas aprendieron a dominar el campo de la percepción, belleza, delicadeza, inteligencia social. Todo eso no eran adornos, eran herramientas de supervivencia en una sociedad donde el valor femenino estaba constantemente ligado a cómo eran vistas. Y si el control sobre la percepción significa control sobre el resultado, entonces dominar la apariencia se convertía, en la práctica, en dominar todo el juego. Mientras muchos lo llamaban vanidad o simple encanto femenino, Nietzsche lo veía como algo mucho más profundo, una lectura instintiva y refinada de la naturaleza humana. Decía que las mujeres tenían una percepción simbólica casi intuitiva. No se aferraban a la realidad cruda, sino a la forma en que las personas querían que fuera esa realidad. Por eso, sabían instintivamente que nadie se enamora de lo real, sino de aquello que parece seguro, bello, deseable. Al moldear la forma en que eran percibidas, no solo estaban reaccionando al mundo, lo estaban moldeando. Y ahí es donde Nietzsche ahonda todavía más. Para él, la verdad en las relaciones humanas nunca es sencilla, porque en un mundo donde lo que aparenta importa más que lo que es, la voluntad de parecer se vuelve tan o incluso más poderosa que la voluntad de ser. Las mujeres, al vivir al margen del poder institucional durante siglos, terminaron refinando ese talento para dominar la superficie. Y Nietzsche veía eso como una especie de genialidad silenciosa, un tipo de maestría que pocos reconocen, pero que controla casi todo lo que hay debajo. Él no lo llamaba falsedad, para nada. Admiraba esa capacidad de navegar en un mundo hostil, donde sobrevivir no requería armas, sino disfraz, presencia, actuación. Mientras muchos hombres confundían apariencia con esencia, Nietzsche veía que las mujeres distinguían esas dos cosas con una claridad quirúrgica. Sabían que la máscara no era el rostro, pero también sabían que la máscara importaba, y mucho. Para Nietzsche, la forma en que las mujeres se presentan ante el mundo no es cualquier acto de vanidad. Es un movimiento estratégico. La gracia, el encanto, la gentileza, la intuición, nada de eso es simple adorno. Es escudo, es espada. Son formas de actuar dentro de un juego en el que ellas siempre empezaron en desventaja. Él veía esa sensibilidad social, ese dominio de lo simbólico, como algo que venía de siglos de exclusión. Las mujeres aprendieron a jugar ajedrez emocional en un tablero que nunca fue justo, y eso, para él, tenía menos que ver con feminidad y más con supervivencia, un instinto afilado, no para engañar, sino para no ser devoradas por un sistema que siempre las relegó a segundo plano. Nietzsche también veía que esa fuerza silenciosa venía envuelta en virtud, y ahí es donde toca un punto delicado.
Él creía que la moralidad femenina no era algo neutro, universal ni divino. Era una adaptación, un mecanismo creado para asegurar espacio, protección e influencia en un mundo que le había entregado el poder bruto a los hombres. Las mujeres, entonces, aprendieron a transformar la paciencia, la humildad y el sacrificio en virtudes admiradas y crearon, a partir de eso, una narrativa donde su vulnerabilidad era su grandeza, no porque eso fuera esencialmente verdadero, sino porque era estratégicamente eficaz. Él no veía eso como una mentira, lo veía como inteligencia, una forma de subversión suave, una manera de doblar estructuras sin enfrentarlas directamente. Nietzsche creía que la mujer había aprendido a moralizar su propia debilidad, no para fingir superioridad, sino para sobrevivir con dignidad. Así crearon una fuerza escondida dentro de una imagen de dulzura, y la sociedad, desesperada por mantener alguna sensación de orden, aceptó esa actuación como si fuera naturaleza, como si fuera pureza. Pero para Nietzsche, detrás de todo ese teatro, lo que existía era instinto, instinto de preservación, instinto de control. Y cuando las mujeres hablaban de justicia, él escuchaba cálculo. Cuando apelaban a la moral, él veía estrategia, no por malicia, sino por necesidad. La postura moral, según él, nunca fue neutral. Era una actuación, era un arma, especialmente para las mujeres, moldeadas por siglos de dependencia. Nietzsche creía que ellas aprendieron a luchar con silencio, con emociones, con valores. Una moralidad que desarmaba al otro sin mostrar nunca la hoja. Y todo eso no lo asustaba, lo fascinaba, porque él veía ahí no sumisión, sino resistencia disfrazada. Nietzsche vivió en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran pasivas, obedientes, confinadas a los roles domésticos, pero aún así, él ya veía venir la tormenta, veía los primeros indicios de un cambio, mujeres que comenzaban a cuestionar, a desafiar, a ir más allá de los papeles que la historia les había asignado, y no se sorprendía, se inquietaba, porque él creía que la fuerza de las mujeres siempre había sido subestimada, no porque fuera invisible, sino porque estaba velada. Su poder era sutil, indirecto, envuelto en suavidad. Pero, ¿qué sucede cuando ese poder ya no se oculta? ¿Qué pasa cuando las mujeres ya no necesitan a los hombres para protegerse, validarse o definirse? Nietzsche temía que la aparición de la mujer independiente sacudiera los mismos cimientos de la sociedad, no porque pensara que las mujeres eran incapaces, sino porque creía que la mayoría de los hombres no estaban preparados. El hombre promedio, educado para sentirse superior por defecto, se sentiría profundamente amenazado por una mujer que ya no necesita su fuerza, su ingreso o su aprobación. Y esa amenaza no se manifestaría como respeto, sino como resentimiento. Esto no era misoginia, era previsión. Nietzsche sabía que una mujer liberada de la dependencia se convierte en una fuerza de la naturaleza. Ya no está confinada a la manipulación emocional ni a una superioridad moral. Se vuelve directa, asertiva, sin disculpas. Se vuelve alguien que se define a sí misma. Y ese tipo de mujer, Nietzsche creía, aterrorizaba a un mundo construido sobre ilusiones reconfortantes. Él no escribía esto para celebrar, ni para condenar. Lo escribía como una advertencia. El futuro no se moldearía con equilibrio, sino con disrupción. La llegada de la mujer independiente no traería armonía, provocaría conflicto, confusión, una dolorosa redefinición de la identidad para ambos sexos, porque cuando las mujeres dejan de pedir permiso, el viejo mundo pierde el control. Y para Nietzsche, eso era inevitable e irreversible. Él no escribía sobre las mujeres para insultarlas, lo hacía para arrancar las ilusiones, porque para él, la verdad era sagrada, incluso cuando dolía. Pero lo que muchos malinterpretan es que su filosofía no estaba basada en el resentimiento, sino en la claridad. Y en esa claridad, Nietzsche veía una posibilidad, una que iba más allá de los juegos interminables de dependencia, control y negación. Veía la oportunidad de algo más grande. Nietzsche creía que la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres estaban construidas sobre ilusiones mutuas, cada uno proyectando fantasías, cada uno escondiendo debilidades, cada uno tratando de ganar un juego sin siquiera admitir que estaba jugando. Pero,
¿Qué pasa cuando ambos dejan caer las máscaras? ¿Qué ocurre cuando el hombre ya no idealiza y la mujer ya no manipula? Cuando ninguno de los dos busca controlar mediante el encanto o el dominio, sino que se encuentran con plena conciencia de quiénes son y qué representan. Esa posibilidad, decía Nietzsche, era rara, pero no imposible. Exigía la muerte del sentimentalismo, el rechazo de los roles heredados y la valentía de enfrentarse el uno al otro no como salvadores ni enemigos, sino como iguales en poder, iguales en oscuridad e iguales en potencial, no iguales en todo, pero sí igualmente humanos, igualmente falibles, igualmente capaces de trascender. Y para llegar a ese punto, es necesario soltar el resentimiento. El hombre debe dejar atrás su amargura hacia la mujer que ya no lo necesita, y la mujer, su rabia hacia el hombre que alguna vez la encerró. Solo entonces puede emerger algo más profundo, no una reconciliación romántica de los sexos, sino una redefinición total de lo que significa conectar. Nietzsche no prometía que esto fuera fácil. Sabía que la mayoría jamás llegaría a ese lugar, pero también sabía que unos cuantos sí lo harían. Aquellos que estuvieran dispuestos a abandonar la comodidad por la verdad, la fantasía por la realidad. Y entre esos pocos, podrían hacer un nuevo tipo de relación, una que no se basara en ilusiones ni en miedo, sino en fuerza compartida, no en dominación, sino en un devenir mutuo. Si llegaste hasta el final de este video, es porque algo dentro de ti reconoció la verdad detrás de las palabras, y quiero agradecerte, de corazón, por haberte quedado hasta aquí. Porque ver hasta el final no se trata solo de tiempo, se trata de valentía. Valentía para enfrentar temas que la mayoría prefiere evitar. Valentía para mirar las relaciones humanas con ojos más lúcidos, más sinceros y tal vez un poco más inquietos también, ¿sabes? Cuando empecé a escribir este guión, imaginé a alguien del otro lado de la pantalla que ya hubiera sentido que el mundo de las apariencias no lo explica todo. Alguien que, como Nietzsche, se pregunta qué hay detrás de las sonrisas, de los gestos, de esos patrones que parecen eternos, pero que se están desmoronando frente a nuestros propios ojos. Y ahora que llegaste hasta aquí, sé que esa persona eres tú. Y antes de que te vayas, déjame contarte algo rápido. Yo crecí creyendo que el amor era como en las películas, armónico, mágico, destinado. Pero fue solo después de muchas frustraciones que entendí, el amor verdadero comienza cuando nos quitamos la máscara. Y eso es justo lo que intento hacer aquí en cada video. Abrir un espacio para hablar de sentimientos, poder, identidad, con profundidad y sin miedo. Así que, si tú también sientes que necesitas más conversaciones como esta, más verdad, más filosofía, más provocaciones que hacen que la mente dé vueltas y que el corazón lata diferente, aprovecha este momento. Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál fue la parte de este video que más te hizo pensar, qué verdad te sacudió por dentro. Tu comentario puede ser el punto de partida para nuestra próxima reflexión y quién sabe, quizá también sirva para inspirar a alguien más que ya está cansado de las mismas historias de siempre. Ahora, si este video te movió por dentro, hay más esperando por ti. Solo haz clic en alguno de los videos que están apareciendo aquí en la pantalla. Nos vemos allá en 5 segundos. Y una vez más, gracias por haber llegado tan lejos. Este canal está hecho para mentes como la tuya.